Hola a todos, el tema de la exposición es valoración de edad ósea. Se llevará a cabo por mi persona, Andrea Flores Cunín. El docente tutor es el doctor Jorge Castillo. ¿Cuáles son los objetivos de la presentación? Tenemos como principal objetivo describir todos los fundamentos anatómicos y fisiológicos del desarrollo óseo, los cuales van a permitir estimar la edad ósea en pacientes pediátricos. Estos se realizarán en base a estudios imagenológicos. El segundo objetivo es identificar las principales técnicas de imagen empleadas para la valoración de la edad ósea. Principalmente nos centraremos en el estudio del gold standard, que es el método de Greulich y Pyle. El tercer objetivo es analizar sobre todo la utilidad clínica, pero también las limitaciones de estos estudios en diversas patologías. Y el cuarto objetivo será comparar todos los distintos métodos de estimación de la edad ósea utilizados en imagenología, evaluando lo más importante, que es la precisión, así como su aplicabilidad clínica. Este es el índice que se desarrollará en toda la presentación, el cual va desde la importancia del tema, la incidencia, la introducción a la anatomía y embriología, el método de Greulich y Pyle, el método de Von Expert, el método de Tanner-Whitehouse, la osificación y las etapas de maduración ósea, y abarcando un método que ya no se emplea tanto, pero en la antigüedad sí, que son los centros de osificación en el codo. ¿Cuál es la importancia del tema? Tenemos que la estimación de la edad ósea durante la etapa neonatal resulta valiosa para analizar sobre todo a recién nacidos que experimentan diversas alteraciones, ya sea aceleraciones así como retrasos de la edad ósea. Algo muy importante también aquí a evaluar es que el ritmo de la maduración es algo individual. No podemos generalizar a todos, de manera que no siempre van paralelos la edad cronológica y la maduración biológica. Y algo muy importante es que el único indicador aceptado de la maduración ósea es la edad ósea, la cual refleja la edad biológica. ¿Cuál es la incidencia? Tenemos que en Ecuador no se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre el método Gold Standard, que es el método de Greulich y Pyle, y el método que se basa actualmente en inteligencia artificial, que es un método que se conoce como el Von-Age, de la empresa 16-bit. Algo muy importante es que se estima que 1 de cada 4.000 a 5.000 recién nacidos presentan alteraciones de acuerdo a la maduración ósea. Y algo muy importante es, según un estudio que valoró la edad ósea en adolescentes de 12 a 15 años, evidenció aproximadamente en un 15% de la muestra que tienen una maduración ósea acelerada o retrasada. Este es un estudio que se realizó en América Latina. Ahora vamos a hablar acerca de la introducción a la anatomía y a la embriología. ¿Por qué la importancia? Debido a que es necesario recordar para entender las radiografías que vamos a evidenciar a futuro. Aquí vamos a evidenciar la anatomía de la muñeca, es decir, la anatomía del carpo. Como sabemos, los huesos del carpo son 8. Tenemos una fila proximal y una fila distal. Empezando desde la fila proximal, tenemos al hueso pisiforme, al hueso piramidal, al hueso semilunar, al hueso escafoide. La fila distal es el hueso trapecio, el hueso trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. En cuanto a la articulación del codo, nosotros tenemos el epicóndilo medial, recordando que el epicóndilo medial siempre es más prominente que el epicóndilo lateral. También tenemos inferior al epicóndilo medial la tróclea del húmero e inferior al epicóndilo lateral el capítulo del húmero. En cuanto a la articulación, también nosotros tenemos la cabeza del radio, así como el cuello del mismo. Acá tenemos el proceso coronoides. Vamos a hablar un poquito acerca de la embriología. La embriología del esqueleto empieza a partir de la 4ª semana, en la cual tenemos que el ectodermo forma una cresta que se conoce como la cresta ectodérmica apical, que varía entre la 4ª a la 5ª semana, la cual va a desarrollar diferentes evaginaciones, y estas evaginaciones son las que van a desarrollar 3 estructuras muy importantes: el estilópodo, el zaugópodo y el autópodo. El estilópodo va a formar lo que es el húmero y el fémur. El zaugópodo formará el radio y el cúbito, así como la tibia y el peroné. Y el autópodo va a formar el carpo y el metacarpo, así como los huesos del tarso y el metatarso.
En la sexta semana, lo más importante que sucede es como podemos observar en la imagen del literal C, en el que nos indica la formación de las placas tanto de las manos como las placas de los pies. Y aquí ocurre un proceso fisiológico muy importante que es la apoptosis, para formar en este caso los dedos, tanto de las manos como de los pies. Continuando con la embriología, nosotros tenemos que en la sexta semana, aquí los condrocitos van a dar lugar a lo que se conoce como los moldes del cartílago hialino, y estos moldes del cartílago hialino van a formar las bases. Algo muy importante de aquí es que, como les comenté, las áreas de apoptosis son en las regiones interdigitales para formar, en este caso, finalmente estos dedos. Entonces, aquí tenemos que las áreas de apoptosis son en estos lugares, y aquí es como se ven al final. También algo importante a recordar es que en la séptima semana las extremidades superiores van a rotar 90 grados lateralmente, mientras que las extremidades inferiores rotarán 90 grados pero medialmente. Este es un video que nos habla acerca del desarrollo del sistema esquelético, es muy corto y el enlace está en la descripción. Continuando con la embriología, algo muy importante es que la placa epifisaria, aquí tenemos que la osificación endocondral avanza a ambos lados de la placa. Y aquí es un esquema. Tenemos que el mesénquima, aquí está el cartílago hialino formado previamente por los condrocitos, aquí viene la formación de los osteoblastos y finalmente aquí tenemos que todos estos se desplazan para dar lugar en este caso a las epífisis. Esta es la diáfisis y esta es la epífisis. Algo muy importante es que estas células del mesénquima se condensan y forman estos condrocitos. Estos condrocitos van a formar este molde que es el cartílago hialino y estos condrocitos diafisarios se van a hipertrofiar y por ende en este caso van a ser apoptosis. Listo, ahora vamos a hablar acerca del método estándar que es el método de Greulich y Pye. Este es un video que les enlacé e igual el enlace los dejo en la cajita de descripción, en el cual nosotros vamos a hablar de la importancia de la edad ósea. Continuando con este método de Greulich y Pye, nosotros tenemos que este es una de las dos maneras principales de evaluar la edad ósea en niños. Y lo más importante es que como nos dice este cuadrito de aquí, es que se basa en la radiografía de la mano y de la muñeca izquierdas. Eso es lo más importante. ¿Cómo nosotros evaluamos? Tenemos que el médico que se va a encargar de pedir la radiografía a su futuro paciente va a comparar esta radiografía del paciente en cuanto a un atlas y de esta manera va a comparar la edad cronológica con la edad ósea, siendo más importante la edad ósea. Lo más importante de aquí es que puede tener cierta subjetividad en la interpretación y este es el método que nosotros en este caso vamos a utilizar con más frecuencia. Ahora les voy a comentar acerca del método de Von Expert. Este se basa en estas landmarks. Estas landmarks van a marcar la morfología y por ende todas las estructuras óseas y se basan en diferentes criterios, los cuales vamos a mencionar a continuación. Tenemos que estos son los criterios de este método Von Expert. Como podemos observar, aquí están todas las landmarks en todas las estructuras óseas de toda la mano. Lo más importante es que este es un método de la determinación, lo más importante, automática de la edad ósea. Es decir, que este no necesita ya, no es operador dependiente, sino que este simplemente toma la radiografía, en este caso, de la mano, que puede ser una radiografía de la mano y muñeca izquierda o radiografía de la mano o muñeca derecha, no hay problema, y evalúa, pero lo hace de manera automática. Lo más importante es que este se introdujo en el año 2000, es decir, que es un método nuevo. Sin embargo, en cuanto a los criterios que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, siempre se va a basar en el método Gold Standard, que es el método de Greulich y Pye. Ahora, la explicación del método de Von Expert, ¿qué va a determinar? Va a determinar básicamente los bordes de los 13 huesos de manera automática, incluyendo el hueso del radio y incluyendo el hueso del cúbito, así como los 11 huesos cortos, incluyendo todos los metacarpianos y las falanges del primero, falanges del tercero y falanges del quinto dedo. El rango de edad para utilizar este método en el caso de los niños es de 2 años y medio a 17 y en el caso de las niñas es de 2 a 15 años. También este método tiene un sistema de capas. Este sistema de capas tiene 3, la capa A, la capa B y la capa C. La capa A básicamente va a hacer una reconstrucción del borde de los huesos y una vez que haga esto, lo valida. En la capa B va a determinar la edad ósea y una vez que realice esto,
lo valida. Y en la capa C, este sistema, como ya mencioné, tiene su base en el método de Gold Standard, que es de Greulich y Pyle. Una vez que haga previamente tanto la capa A, es decir, el borde, como la capa B, es decir, determinar la edad ósea, va a hacer la capa C, que es compararla con el atlas de este método de Greulich y Pyle. Algo muy importante de aquí es que el sistema rechaza automáticamente si es que una imagen, que sería el borde de los huesos, no cumple con lo que está establecido previamente en este sistema. Pero esto no significa que sea patológico, sino que a veces no se cumple con el atlas que está allí. Ahora les voy a comentar acerca de la precisión del método de Von Expert. Lo más importante de esto es que se han hecho diversos estudios, incluyendo metaanálisis, tanto a nivel de Latinoamérica como a nivel de Europa, y concluyen que todo depende tanto del operador, así como también depende de, como ya mencioné previamente, el método de Greulich y Pyle, que es el método de Gold Standard. Lo más importante es que nos facilitan un esquema que consta de 6 pasos. Los 2 primeros pasos van a estudiar a los huesos de manera individualizada y tiene 2 criterios. Como nos dice aquí, vamos a localizar cada hueso y vamos a rechazar si es que la apariencia de este hueso pues no cumple con el criterio, que sería de los bordes. Y el segundo criterio, de manera individualizada para cada hueso, es determinar la edad ósea, e igual la va a rechazar si es que de pronto no cumple con el rango de edad establecido. Los últimos 4 pasos, en cambio, van a validar la edad cronológica y por ende en este caso la edad ósea, pero de manera general. Entonces van a rechazar la imagen si es que menos de 8 huesos no están aceptados. También van a rechazar la imagen si es que está muy nítida y también la rechazarán si es que está muy borrosa. Asimismo, rechazarán la imagen si es que no se ve el radio o no se ve alguna estructura. Ahora, algo muy importante, aparte de determinar el borde del hueso, también es determinar lo que nos menciona este cuadro de aquí, que es la forma y la distribución de la densidad ósea. Y algo muy importante que nos mencionaba es que si es que de pronto la edad ósea del hueso se desvía en más de un umbral de la edad ósea promedio determinado a partir de todos los huesos tubulares, el hueso se rechaza. Entonces siempre hay esta comparación. ¿Con qué? Siempre hay esta comparación con el atlas de Greulich y Pyle. Continuando con la precisión del método, este es un ejemplo estándar. Sin embargo, este aquí es un ejemplo de que las landmarks de anatomía o de morfología de todas las estructuras óseas marcan en este color de rojo, en donde en la falange distal del quinto dedo, así como la epífisis distal de la ulna, o también denominado del cúbito. Entonces, esto nos mencionaba el estudio que está aquí, la bibliografía, que no significa que está mal, sino que significa que todavía hay un ligero retraso y por ende ya nos marca de 1. Continuando con la precisión del método, tenemos otros ejemplos. Aquí podemos observar que nos marca una bradidactilia tanto en la segunda como en la quinta falange media. Entonces nos ubicamos en la segunda falange, aquí en la falange media del segundo dedo, como en la falange media del quinto dedo, y aquí nos está indicando una bradidactilia. Ahora, también aquí nosotros encontramos otro ejemplo, que aquí tenemos un ejemplo de oligodactilia. Entonces, automáticamente este método de Von Expert nos va a rechazar y por ende va a notificar al operador que esta imagen no cumple con los 6 criterios mencionados anteriormente. Ahora, pasamos a un nuevo método que se conoce como el método de Tanner-Whitehouse. Algo muy importante es que este método de Tanner-Whitehouse fue igual, en este caso, con la misma lanzados en los mismos años que el método Gold Standard, que es el de Greulich y Pyle. Sin embargo, este método de Tanner y Whitehouse se ha dejado de utilizar debido a que es mucho más fácil este método de Greulich y Pyle, que se basa en sí en identificar mi radiografía de mi paciente, compararla con un atlas establecido previamente. Continuando con este método de Tanner y Whitehouse, tenemos que el primer criterio para desarrollarla es identificar una RX de mano y de muñeca izquierdas. No es como el método de Von Expert, que podríamos utilizar la RX, en este caso de la mano de izquierda o derecha. Aquí solamente izquierda. Lo más importante es que en este criterio de Tanner y Whitehouse también se considera la maduración de 20 huesos, incluyendo tanto huesos largos como huesos cortos. Lo más importante de aquí es que ¿cuál es el criterio de estudio de este método? Es la osificación, es decir, es que a cada
cada núcleo de osificación se le asigna un puntaje y en base a este puntaje se lo va comparando. Sin embargo, como mencioné al principio, este método de Tanner y Whitehouse ha quedado en desuso y siempre en este caso se compara con los valores estándar y también en este caso podemos decir que el método de Greblish y Pyle está más utilizado. Ahora, yendo netamente al método estándar de Greblish y Pyle, es necesario identificar la osificación. Más que identificarla, recordarla. Entonces, aquí es una imagen muy pedagógica en la cual nosotros, los números están asignados junto aquí en la imagen, junto aquí en el texto, en el orden de frecuencia que nosotros vamos a encontrar. Entonces, el primer núcleo de osificación que aparece es el núcleo de osificación del hueso grande, que aparece a una edad de 3 meses. Luego aparece el hueso ganchoso, igual a los 3 meses, concomitante con el hueso grande. A los 3 años de edad aparece el hueso piramidal. Aproximadamente entre los 4 añitos a los 5 años aparece el hueso semilunar y a los 6 años aparecen los 3 huesos, que es el hueso trapezoide, el hueso trapecio y el hueso escafoides. Y finalmente, a una edad aproximada de 10 a los 11 años, aparece el hueso pisiforme. Estas son las etapas de maduración ósea que constan de 6 según el atlas del método de Greblish y Pyle. La infancia, los niños pequeños, la prepubertad, la pubertad temprana, la pubertad tardía y la pospubertad. Vamos primero con la etapa de la infancia. En la etapa de la infancia, para las niñas, consta desde el nacimiento hasta una etapa de 10 meses, de los niños desde el nacimiento hasta los 14 meses. Y lo más importante identificar aquí es el núcleo de osificación del hueso grande, también ya del ganchoso, pero también es importante reconocer la epífisis del radio. Estas dos cosas debemos basarnos. Ahora sí, vamos a identificar radiografías. Empecemos. Esta es una radiografía de un niño de 8 meses que nos indica, aquí podemos observar el núcleo de osificación del grande y podríamos decir también el núcleo de osificación del ganchoso. Como podemos observar, los metacarpianos, así como las falanges, están muy disminuidas de tamaño y no se aprecia aquí claramente una epífisis del radio. Esta es una radiografía de una niña de 9 meses. Esta radiografía nos muestra ya más claramente el núcleo de osificación del grande, del ganchoso y la epífisis, ¿de qué? La epífisis del radio. Y también podemos observar aquí ya las epífisis de los diferentes huesos, de los metacarpianos y de las diferentes falanges. Esta es una radiografía de un niño de 10 meses en el que se puede observar netamente el núcleo de osificación del hueso grande, así como del hueso ganchoso. Aquí no se va a observar la epífisis del hueso metacarpiano o de los huesos, en este caso, de las falanges. Aquí también podemos observar un criterio para indicarnos que es una radiografía de un niño de 10 meses es debido, en este caso, a los tejidos que están alrededor de ellos. Vamos a la segunda etapa, que consta de la etapa de los niños pequeños. En las niñas, esta etapa va desde los 10 meses hasta los 2 años y en los niños desde los 14 meses hasta los 3 años. Lo más importante son estos 4 criterios. Vamos a encontrar primero la epífisis de las falanges proximales, luego la epífisis de los metacarpianos, luego la epífisis de las falanges medias y finalmente la epífisis de las falanges distales. En ese orden. Entonces, sería falanges proximales, metacarpianos, falanges medias y finalmente falanges distales. Esta es una radiografía de una niña de 12 meses en la que, aparte de los huesos que ya se mencionó, bien, vamos a encontrar las epífisis de las falanges proximales aquí y también ligeramente se pueden identificar las epífisis de los huesos metacarpianos. Las epífisis de los huesos, en este caso de las falanges medias, no podríamos identificarlas muy bien, aunque se ven un poquito, y en el caso de las epífisis de las falanges distales, pues no se ven muy bien. Ya, este es un ejemplo de una niña de 2 años en la que nosotros vamos a identificar también ya el núcleo de osificación grande, el ganchoso, la epífisis del radio, así como este hueso que podríamos inferir que es ya el núcleo de osificación del piramidal. Aquí se puede observar de una manera más detallada y sobre todo de una manera más
o sea, más directa los núcleos de osificación de las epífisis, tanto de los metacarpianos, así como de las falanges proximales, de las falanges medias y de las falanges distales. Como podemos observar aquí, las falanges están separadas, ya que es en otra etapa que les hablaré más adelante en la que se van a fusionar. Esta es una RX de un niño de 14 meses. Podemos identificar igual el núcleo de osificación y ligeramente las epífisis, pero no se identifican muy bien. Esta es una RX de un niño de 16 meses en la que se identifica aquí el núcleo de osificación del grande, del ganchoso y ligeramente la epífisis del radio. Y aquí también ligeramente las epífisis de las falanges proximales, de las falanges medias y de las distales no. Esta es igual una RX de un niño de 18 meses en la que se identifica a sí mismo el núcleo de osificación del hueso grande, del hueso ganchoso, también tenemos a la epífisis del radio y las diferentes epífisis. Recordar algo que nos mencionaba es que las epífisis no deben aparecer todas al mismo tiempo, sino que van apareciendo poquito a poquito, es decir, van apareciendo progresivamente, más no de una manera súbita y de una manera concomitante. Ya, tenemos a la otra etapa que se conoce como la etapa de prepubertad. En las niñas, esta etapa va desde los 2 años hasta los 7 años y en los niños desde los 3 años hasta los 9 años. Estos son los principales cambios que vamos a evidenciar, el grosor y sobre todo la anchura de la osificación de la epífisis. Entonces, aquí está una imagen en la que nosotros nos vamos a dar cuenta especialmente en estas estructuras de aquí. Listo. En el caso de una niña de 3 años, aparte de los núcleos de osificación, miren, aquí ya apareció el núcleo de osificación del hueso piramidal y por la edad de 3 años, que sería próximo a los 4 añitos, podría ser el hueso semilunar. También la epífisis del radio ya está de una manera más grande, más engrosada también. Y aquí lo que nos interesa, el grosor de las epífisis, tanto de los metacarpianos, podemos evidenciar que es más gruesa, tanto de las falanges proximales, que es más gruesa, de las falanges medias y de las falanges distales. Sin embargo, como les menciono una vez más, todavía no hay la fusión, ya que la fusión se da en etapas más tardías. Esta es una radiografía de una niña de 5 años. Se ven ya los huesos del carpo más. Entonces, miren, el hueso grande ya ha crecido más, el hueso ganchoso igual, el piramidal. También podemos observar el hueso semilunar. También podemos observar la epífisis del radio, que también está en este caso ya aumentada de tamaño y de grosor. Y aquí concomitante los 3 huesos. En este caso, aquí, aquí y aquí. Es el hueso trapezoide, el hueso trapecio y el hueso escafoides. También aquí lo que nosotros nos amerita, que es el grosor y sobre todo la anchura de las epífisis, tanto de los metacarpianos aquí como de las de las falanges proximales, de las falanges medias y de las falanges distales. Entonces podemos observar que esta mano, o en este caso este carpograma de una niña de 5 años, cumple con la mayoría de los criterios establecidos por el método Gold Standard de Greulich y Pyle. Ahora, se trata de un niño de 3 años. Este carpograma del niño de 3 años vamos a identificar los huesos, como ya mencioné, y aquí una ligera aparición, casi no se percibe, pero eso correspondería al núcleo de aparición, de osificación, ¿de qué? Del hueso semilunar. Lo que nos interesa a nosotros es aquí en esta etapa medir el grosor, como ya mencioné, de las epífisis, tanto de los huesos de los metacarpianos como de las falanges proximales, de las falanges medias y de las falanges distales. Entonces, como podemos observar, y una vez más les digo, no todos los huesos deben ser de manera súbita, sino de manera progresiva. Listo, este es el caso de un niño de 5 años en el cual nosotros vamos a evidenciar el hueso de aquí, el hueso en este caso todo del carpo, que sería el grande, el ganchoso, aquí el piramidal, el semilunar, la aparición ya que podría ser del trapecio y aquí podemos observar que el grosor y la anchura de las epífisis está en este caso de acuerdo a la edad del niño. Perfecto. Vamos a entrar a otra etapa que se conoce como la etapa de la pubertad temprana y la pubertad media. En las niñas esta etapa va desde los 7 años a los 13 años y en los niños de los 9 a los 14 años. Aquí nos vamos a evidenciar nosotros el tamaño de las epífisis de las falanges, sobre todo distales y de las falanges medias.
Es decir, vamos a enfocarnos en estas dos estructuras, falanges distales y las falanges medias. En estas nos vamos a enfocar más. Aquí es el caso de una niña de 8 años, falanges distales, falanges medias, no están fusionadas, pero ya está en cuanto a la anchura, igual en este caso que la falange, y el grosor en este caso ha disminuido, en este caso ha aumentado, acomodándose a la estructura de la articulación que va a formar, que será correspondiente a la articulación interfalángica distal como a la articulación interfalángica proximal. Lo más importante de aquí es que los huesos del carpo ya están en este caso formados completamente, porque excepto el pisiforme, porque el pisiforme se formaba desde los 10 hasta los 11 años. Entonces, eso es. Aquí en esta edad nosotros debemos una vez más enfocar nuestra visión hacia el engrosamiento de las falanges distales y de las falanges medias. Es un caso de una niña de 11 años en el cual la falange distal y la falange media, las epífisis, cumplen con los criterios establecidos por el método Gold Standard de Greulich y Pyle, que es básicamente el grosor, ¿no? Entonces, el grosor y en este caso la anchura que se adapta para formar esta articulación que se va a ver. La presencia de aquí es un hueso sesamoideo, entonces eso no nos debe alterar, sino que eso también es algo fisiológico. Perfecto. Ahora, tenemos un caso de un niño de 7 años. Este carpograma también vamos a hacer énfasis más en las falanges distales y en las falanges medias, en las epífisis, que como podemos observar están de manera progresiva. La anchura, el grosor, se puede observar súper bien aquí. Y eso sería todo en la evaluación de este niño. Ahora, aquí es un niño de 8 años. Este niño de 8 años igual vamos a hacer hincapié en lo que nos amerita, que es el grosor de las epífisis de las falanges distales y de las falanges medias, pero también en este caso no por solamente que en este dedo debemos mirar eso, sino debemos siempre realizar una visión holística, ¿no? Entonces aquí tenemos igual el desarrollo de las epífisis de los huesos metacarpianos y en este caso de las falanges proximales, así como aquí de los huesos del carpo, vemos que la epífisis del radio y así como la de la ulna o del cúbito están más engrosadas, más desarrolladas, y esto en este caso ya se corresponde con el desarrollo de la edad cronológica y por ende de la edad ósea del niño de 8 años. Este es el caso de un niño de 9 años en el que podemos observar igual el grosor y la anchura adecuados o acordes a esta edad, perfecto, de la falange distal como de la falange media, también de la falange proximal, en este caso que es de manera progresiva, y de los huesos metacarpianos. También en este caso, ¿por qué no mencionar el desarrollo de la epífisis del radio, así como de la epífisis de la ulna? Muy bien. Tenemos la etapa que se conoce como la pubertad tardía. Esta va de una etapa de las niñas de los 13 a los 15 años y en los niños de los 14 a los 16 años. Aquí nosotros vamos a basar en 4 criterios. 1. La fusión de las falanges distales, la fusión de los metacarpianos, la fusión de las falanges proximales y la fusión de las falanges medias. Es decir, aquí nosotros vamos a centrarnos en que ya no estén separados, sino que todo esté fusionado. Empecemos. Este es un caso de una niña de 13 años que nos indica lo siguiente. Primero vamos a encontrarnos con la fusión. Entonces, como podemos observar, miremos la fusión de los metacarpianos. Ya no hay epífisis y ya no hay en este caso diáfisis, sino que todo se fusionó y eso es lo que debemos fijarnos en absolutamente todos los metacarpianos. Asimismo, podemos evidenciar que se va perdiendo en este caso o que básicamente se va fusionando las falanges proximales, todas asimismo, siempre en este caso evaluar todas, las falanges medias, y las falanges distales. Como mencioné, no son todas las fusiones de golpe, sino de manera progresiva. Ahora, este es el caso de una mujer de 15 años en el que vamos a evidenciar completamente, aquí se puede observar la fusión completa de los metacarpianos, este es un hueso sesamoideo, la fusión completa de las falanges proximales, la fusión completa de las falanges medias, y la fusión completa de las falanges distales en todos los huesos, ¿no? Y acá ya está formada lo que se conoce como la apófisis estiloides del radio y la apófisis estiloides del cúbito. Listo. Este es el caso de un hombre de 13 años
que nos indica igual la fusión. Sin embargo, como podemos observar aquí, todavía no hay una fusión completa de todos los metacarpianos. Aquí todavía hay un ligero espacio, una ligera separación entre la epífisis y en este caso la diáfisis de estos metacarpianos. Aquí en el primer metacarpiano podemos decir que sí, efectivamente está fusionado. En cuanto a las falanges proximales, podemos observar acá que todavía no existe esta fusión completa. En cuanto a las falanges medias, todavía existe este espacio. Y en las falanges distales, igual. Ya, este es un ejemplo de un hombre de 14 años que también es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí ya podemos evidenciar con una mayor claridad que sí existe una fusión del primer metacarpiano, del segundo metacarpiano, aunque todavía existe un ligero espacio, pero ya se va fusionando progresivamente. En las falanges proximales también ya están fusionadas, en las falanges medias hay un ligero espacio todavía, y en las falanges distales existe todavía este espacio, todavía no se ha fusionado del todo. Listo. Este es un hombre de 15 años. En este hombre de 15 años podemos identificar igual la apófisis estiloides del radio, la apófisis estiloides del cúbito y la fusión de los metacarpianos. Igual evaluar de manera holística, no solamente una parte, sino todo el carpograma. Entonces, da igual las falanges proximales, las falanges medias y las falanges distales. Aquí también tenemos la presencia de un hueso sesamoideo. Perfecto. Ya, este es un caso de un hombre de 16 años. En el caso de nosotros también vamos a evaluar de la misma manera la fusión de todos. Algo muy importante que me olvidé de mencionar es que asimismo, como vamos observando la fusión, también vamos a ir observando la elongación de los huesos, debido a que en este caso ya se realiza la osificación, pero también sigue existiendo esta actividad de crecimiento. Entonces, eso es importante. Perfecto, y aquí evaluamos toda que exista esta osificación, que exista esta fusión, que no exista la separación, tanto en metacarpianos, en las falanges proximales, en las falanges medias, así proximales, las medias y en este caso las falanges distales. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la etapa que se denomina pospubertad. Esta abarca la etapa en las niñas de los 15 a los 17 años y en los niños de una etapa de los 17 a los 19 años. Como nos menciona este cuadrito, en esta etapa básicamente todos los huesos del carpo, incluyendo la fila proximal como la fila distal, los metacarpianos y las falanges están completamente desarrolladas. Aquí a esta edad nosotros ya no tenemos en este caso que ir evaluando cosita por cosita, sino tenemos que ir evaluando todas las estructuras de una manera holística porque aquí están desarrolladas absolutamente todas. Y esta es una imagen referencial pedagógicamente de cómo nosotros podemos observar y recordar siempre que se hace de la mano izquierda. Y aquí nos mencionaba igual, fijarse en este caso en la formación ya de las epífisis, de las apófisis estiloides, tanto del radio como del cúbito y así, ¿no? Perfecto. Este es el caso de una mujer de 16 años en el que, como mencioné primero, ya podemos observar que la elongación de la mano es mucho más notoria en comparación de las otras de edades inferiores y aquí está fusionado todo. Entonces, empezamos siempre así, ¿no? Aquí podemos evidenciar las apófisis estiloides, tanto del cúbito, la apófisis estiloides del radio, la epífisis del radio, la fila proximal del carpo, la fila distal del carpo. También observamos aquí a los metacarpianos y por ende evidenciamos la fusión de todos los metacarpianos, la fusión de todas las falanges proximales, la fusión de las falanges medias y finalmente la fusión de las falanges distales. Entonces aquí ya no hay una otra estructura a desarrollarse porque a esta edad todas las estructuras están desarrolladas en la etapa de pospubertad. Este es el caso de una mujer de 17 años en el que igual se evidencia a sí mismo de una manera que todo está osificado, ya todo está compactado, es decir, ya no hay en este caso esta ligera separación, todo está de una manera unánime y por ende en este caso nosotros solo lo que podríamos identificar aquí es en este caso alteraciones y así. Sirve, claro, para evidenciar la edad ósea. Sin embargo, a esta edad esperamos en este caso que absolutamente todo esté dentro de los parámetros normales. Listo. Este es el caso de un hombre de 17 años.
en el que se evidencia de la misma manera una elongación de la mano, un tamaño correcto y aparte de ello toda la fusión de los metacarpianos, la fusión de las falanges proximales, la fusión de las falanges medias y la fusión de las falanges distales. Recordando igual no saltarse a evaluar la formación de los huesos del carpo, tanto la fila proximal como la fila distal y las apófisis, ¿verdad? Que están aquí. Perfecto. Aquí tenemos el caso de un hombre de 18 años, en el que también debemos evaluar todo. Aquí está la aparición de un hueso sesamoideo y todo, ¿verdad? Aquí podemos prestar, o como que algo nos llama la atención en esta apófisis estiloides del cúbito versus la apófisis estiloides del radio. Igual, la fila proximal del carpo, la fila distal y recordar todo lo que ya mencionamos, ¿no? Los huesos metacarpianos, las falanges medias, las falanges proximales, las falanges medias y finalmente las falanges distales. Listo. Ahora, vamos a ir a un último método que se utiliza para medir, en este caso, para también evaluar la osificación, que es la evaluación de los centros de osificación en el codo, que es esta de aquí. Ya. Esta imagen se ha obtenido de un artículo, el cual nos indicaba las edades de aparición de los centros de osificación de la articulación del codo. Entonces, vamos a empezar que en las niñas va a aparecer en la edad de 1 a los 11 meses el núcleo de osificación del capítulo. En los niños va la edad a ser de 1 a 26 meses. Luego le sigue la aparición del epicóndilo medial. Siempre recordar que el epicóndilo medial tiene una mayor prominencia en comparación con el epicóndilo lateral. En las niñas va a aparecer el epicóndilo medial de una edad de 5 a los 8 años y en los niños de 7 a 9 años. Ahora, de manera concomitante, pero esto puede variar según algunas bibliografías, nosotros nos decían que aquí la aparición del núcleo de osificación del epicóndilo lateral en las niñas aparece de los 8 a los 11 años y en los niños de 9 a 13 años. Y está la aparición del núcleo de osificación de la tróclea, que recordemos que la tróclea es inferior al epicóndilo medial, en las niñas es de 7 a 11 años y en los niños es de 8 a 13 años. Listo. Este es un cuadro en el que mencioné, se obtuvo igual de un estudio que se realizó en América Latina, principalmente en las ciudades de México, en el país de Salvador, también se realizó en Ecuador, en Colombia. Fue un metaanálisis básicamente en el cual mencionaban la edad promedio de aparición reportada en diversa literatura y por ende en este caso la comparaban. El centro de osificación del capítulo aparece en una edad aproximada de 6 a 24 meses. El centro de osificación del radio aparece en una edad aproximada de 5 a 6 años. El centro de osificación de la epitróclea de 5 a 6 años, de la tróclea como tal de los 9 a los 10 años, del olecranon de una edad de 6 a 9 años y del epicóndilo de los 10 a los 12 años. Este epicóndilo en este caso hace referencia al epicóndilo lateral. Listo. Ahora, aquí aparece una mnemotecnia que se conoce como la mnemotecnia Setoe o también descrita la mnemotecnia Critoe. ¿A qué hace referencia esta mnemotecnia? Como podemos observar en la imagen, va a ser que tenemos 6 estructuras y estas 6 estructuras van a aparecer en edades diferentes, pero la clave de estas edades es que son edades impares, es decir, al primer año de vida, al tercer año de vida, al quinto año, al séptimo, al noveno y finalmente al 11º año de vida. Lo más importante de aquí es en este caso guiarnos con las letras amarillitas que nos van a ayudar en este caso para identificar en qué etapa o cuántos añitos tiene mi paciente y por ende en este caso determinar la edad ósea, que es lo que nos interesa. Entonces, al año de vida, el paciente en este caso va a tener ya desarrollado antes del año el núcleo de osificación del capítulo. Perfecto, que recordemos que el capítulo es de una estructura en este caso lateral. Perfecto. A los 3 años, el paciente, aparte del capítulo, va a desarrollar la segunda estructura, que es la cabeza del radio. A los 5 años, el paciente va a desarrollar el epicóndilo interno. A los 7 años, el paciente va a desarrollar el núcleo de osificación de la tróclea. A los 9 años, el paciente en este caso va a desarrollar el olecranon. Y finalmente, a los 11 años, el paciente va a desarrollar el epicóndilo externo. Entonces, con la mnemotecnia Critoe y recordando que tenemos 6 estructuras en edades impares, nos va a facilitar la vida. Listo.
Estas son radiografías en las cuales nos van a ir indicando el desarrollo desde el recién nacido hasta aproximadamente una edad de 2 años, 8 meses, incluso hasta 3, en la que vamos a evidenciar las estructuras de la articulación del codo, recordando que este método no es tan empleado como el carpograma del método de Gold Standard, que es el de Greulich y Pyle. Sin embargo, se lo sigue usando, pero ya ha caído en desuso debido a que en este caso es súper más fácil, como vuelvo y recalco, porque esta es la edad y la valoración de la edad ósea de la exposición de hoy, que nuestro método Gold Standard es el de Greulich y Pyle. Entonces, en el recién nacido no vamos a poder evidenciar ninguna de las estructuras mencionadas anteriormente, debido a que todavía los núcleos de osificación no aparecen. En cuanto al mes, también podemos observar que no hay una estructura bien definida. A una edad aproximada de 6 meses, también como que se está formando. Sin embargo, antes del año, como ya se mencionó, con la mnemotecnia Critoe, la primera estructura que se va a formar es del capítulo. Y recordar que el capítulo, ¿dónde estaba? El capítulo estaba en la parte externa. Entonces, eso es importante recordar. Es decir, en este caso estaría por aquí. Ahora, a los 2 años, y en este caso 4 meses, aproximadamente 2 años y medio, a los 3 años, que ya evidenciaríamos nuestra segunda estructura, que es la cabeza del radio. Entonces, eso es importante. Y ya. Ahora, continuando con esto, tenemos que entre los 4 años que nos indica esta radiografía, así como a los 5 años en esta radiografía, tendríamos el desarrollo de nuestra tercera estructura, que sería, siguiendo la mnemotecnia CRI, que sería en este caso el epicóndilo interno. Entonces, recordar siempre que el epicóndilo interno es el más prominente. Entonces, aquí ligeramente se puede observar el núcleo de osificación de dicha estructura. Perfecto. Ahora, entre una edad de los 6 a los 7 años, como nos sigue en esta estructura, siguiendo la mnemotecnia, sería la T, que sería la tróclea, ¿verdad? Y recordar que la tróclea, ¿dónde estaba? La tróclea estaba inferior al epicóndilo, la tróclea estaba inferior al epicóndilo interno, entonces eso es importante. Ahora, continuando entre una etapa entre los 8 a los 9 años, sería el olecrano, que sería la siguiente estructura a desarrollarse. Recordar que esto no es siempre, pero por eso nos presentan tanto edades pares como edades impares. Sin embargo, en la edad impar es cuando van escalando y por eso de allí ha nacido esta mnemotecnia que es súper utilizada. Finalmente, en una etapa que van desde los 10 años hasta los 16 años, nosotros podemos identificar el resto de estructuras. Aquí ya recordar con la mnemotecnia Critoe, en este caso el último en desarrollarse es el epicóndilo lateral, y el epicóndilo lateral se desarrolla a una edad aproximada de 11 años. Sin embargo, algo muy importante es que esto no es generalizado, pero sí se ha visto en la mayoría de los casos. Entonces, así es como veríamos una articulación del codo final cuando ya todo esté básicamente desarrollado. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.